Buenas tardes. Gracias por estar aquí de nuevo. Hoy es la segunda parte, como saben, de un ciclo que iniciamos en la primavera, un ciclo de conferencias dedicadas a la colección Carmen Thyssen para celebrar el acuerdo firmado por Carmen Thyssen con el Gobierno, por el cual su colección permanecerá por lo menos 15 años más entre nosotros. Entonces quiero agradecer a Laura Andrada, que se ha ocupado de la coordinación tanto de la mitad primera del ciclo en primavera como de esta segunda mitad y espero que les interese lo suficiente como para seguir viniendo las próximas conferencias que estarán dedicadas, después de esta primera, dedicada a Emil Nolde, a Kandinsky, a Picasso, a Natalia Goncharova y a Matisse, en orden cronológico de las obras. Y bueno, en la selección de obras influyó la importancia intrínseca de las obras, pero también una especie de consulta que hice en la casa, en el museo, sobre cuáles eran las obras preferidas en la colección Carmen Thyssen para nuestros empleados. Emil Nolde es un pintor que identificamos automáticamente con el expresionismo alemán, pero en realidad era un alemán de frontera, que nació en un territorio que ha sido danés durante largos periodos de tiempo, se movió a uno y otro lado de la frontera y es un pintor que, aunque lo identifiquemos tan automáticamente con un movimiento, fue siempre un pintor fue un artista extraordinariamente independiente, celoso de su singularidad, que solamente se ascribió al grupo Brücke, al grupo El Puente, de los pintores de Dresden, durante menos de 2 años, en 1906-1907, y enseguida, sin que se peleara con ellos, abandonó el grupo porque le gustaba seguir su propio camino, digamos. Es muy difícil abarcar en una conferencia la diversidad de la obra de Nolde. Nolde pintó retratos, muchas pinturas religiosas, pinturas de tema grotesco y fantástico, pinturas de flores, extraordinarias pinturas de flores y paisajes. Pintó bastantes óleos y muchísimas acuarelas. A lo largo de su vida, la dedicación a la acuarela, particularmente durante el periodo del Tercer Reich, le ocupó la mayor parte de su tiempo. En ese sentido, y al mencionar su relación con el Tercer Reich, hay que decir también que Nolde es un pintor controvertido. Durante muchos años, y en particular gracias a una novela, Deutsche Stunde, de Siegfried Lenz, publicada en 1968, Emil Nolde pasó por ser el paradigma del artista perseguido por los nazis. En realidad se sabía desde tiempo atrás que había pertenecido a una organización danesa nacionalsocialista, de la que nunca se borró. Pero en los últimos años ha aflorado, merced a las investigaciones de diversas personas y a la caída, digamos, del muro que en la Fundación Nolde se había erigido para proteger la reputación del pintor, han aflorado muchos nuevos textos y muchas nuevas evidencias de hasta qué punto Emil Nolde fue, desde joven, desde 1909-10, un antisemita feroz y ya seguramente desde el final de los años 20 un simpatizante nazi muy entusiasta, que durante el nazismo envió montones de cartas a los jerarcas nazis, algunos de los cuales su obra les interesaba o les agradaba, vindicándose como el pintor nórdico por excelencia, como el pintor nórdico del futuro. Y hablando siempre de sus perseguidores, que eran los judíos, los Cassirer, los Liebermann,
digamos, la mafia judía, el lobby judío dentro del mundo del arte le habría perseguido. Nolde fue muy aficionado a cultivar el victimismo, a decirse marginado, oprimido, rechazado, dejado de lado por las autoridades. Y como para realizar sus peores temores, el nazismo, que tanto admiraba, le dio de lado, efectivamente. O sea, hay efectivamente la evidencia de que en la exposición Arte Degenerado, que comenzó en 1937 y en la que los nazis reunieron todo lo que consideraban más detestable, más deplorable, más abominable de la creación de vanguardia, hubo decenas de obras de Nolde incluidas. Se incluyeron decenas de obras de Nolde. Al parecer, lo que pasó, la historia que se cuenta, es que entre los jerarcas culturales nazis hubo algunos, al principio el propio Goebbels, el propio ministro de propaganda del Reich, luego Baldur von Schirach, el líder de las Hitlerjugend, de las juventudes hitlerianas, que se sintieron atraídos por la pintura de Nolde. Pero el gusto filisteo de Hitler, que sentía una repugnancia instintiva y radical por todo lo que fuera vanguardia, finalmente impuso en el partido la exclusión de Nolde por muy entusiasta, por muy ferviente seguidor de las políticas nacionalsocialistas que él se declarara. O sea que efectivamente él cayó en la prohibición de pintar, pero no fue en absoluto, no fue jamás detenido, no fue acosado, no tuvo que exiliarse, no sufrió nada ni remotamente comparable a lo que tantos artistas y no artistas sufrieron bajo el Tercer Reich, ¿no? En la colección Carmen Thyssen hay dos pinturas de Nolde, las dos tempranas, las dos adquiridas, como ven, en los años 90. Y, en mi opinión, de extraordinario valor para ser pinturas tempranas. Pero quiero hablar también de tres pinturas de la colección del museo, de la colección de nuestro museo, que fueron adquiridas bastante antes por el barón Thyssen, en el 64, en el 72 y en el 83. Los números de inventario indican la fecha de adquisición. Me voy a dejar fuera las dos pinturas de flores que hay en la colección del museo para tratar de contar, de agrupar estas pinturas, estos 5 paisajes y contar una historia que tenga una cierta hilación sobre la médula y el argumento de la pintura de paisaje de Nolde. Ya sé que suena extraño hablar del argumento de la pintura de paisaje. Tendemos a pensar que la pintura de paisaje se caracteriza precisamente porque no tiene argumento, no tiene historia, no tiene texto. Y por eso a veces resulta tan difícil para los críticos y para los historiadores decir sobre la pintura de paisaje algo que vaya más allá de 4 tópicos. Voy a hacer un esfuerzo en ese sentido, ¿no? En principio, estos 5 cuadros tienen algo en común que salta a la vista. Y es que en todos ellos predomina un cierto gran angular, un ángulo de visión mayor de lo habitual, lo que exagera la perspectiva, lo que acelera la disminución perspectiva, como si el artista quisiera aumentar lo que le cabe dentro de las dimensiones del lienzo. Como consecuencia de ese ángulo de visión mayor, el efecto es el de una cierta inmersión del espectador. Es como si estos paisajes nos quisieran absorber, nos quisieran incluir dentro de sí mismos. Otro rasgo común que tienen estos 5 paisajes, en mi opinión, es una cierta obsesión con el horizonte. Y me dirán, bueno, eso no es nada de particular. En realidad, toda la pintura de paisaje, exceptuando contadas excepciones,
suele tener una obsesión con el horizonte. La línea del horizonte determina la pintura de paisaje en grandísima medida. Pero la obsesión de Nolde con la pintura, con el horizonte, en la pintura de paisaje, con el horizonte pictórico, es en cierto sentido paradójica, porque se trata de un horizonte que el artista trata de alcanzar, pero que algo le impide alcanzar. También, de nuevo, el horizonte siempre es un poco así, siempre es algo que alcanzamos, que perseguimos incesantemente sin llegar a alcanzar nunca, porque se retira cada vez que lo queremos alcanzar. Pero en el caso de la pintura de Nolde, los mecanismos son más evidentes y dan la sensación como de un bloqueo del espacio, de una cierta sensación de claustrofobia. Me explico. El primero de los cuadros de la colección de Carmen Thyssen, Tarde de verano, representa el jardín de la casa que Nolde y su mujer Ada se compraron en la isla de Alsen, o de Als, en esa zona de la Dinamarca fronteriza con Alemania, ¿no? Donde pasaron muchas temporadas, se instalaron allí en el verano de 1903, precisamente el verano en el que fue pintado este cuadro, y pasarían muchas temporadas en los 10 años siguientes, hasta el momento en que en 1913 Nolde y su mujer se unieron a una expedición científica que atravesó toda Asia para llegar a Nueva Guinea, una expedición alemana de investigación que duró muchos meses y de la que, bueno, cuando regresó de ella, Nolde se encontró ya a Europa sumida en la Gran Guerra. Como en un sueño pasaron volando los meses de verano, pintando y en compañía de nuestros amigos. Estos, los Fer, unos amigos profesores de arte que le habían comprado una pintura, se llevaron Mi pescador, primera obra de arte destinada a su vivienda de jóvenes profesores. El cuadro de Anne llevando la carretilla se quedó con nosotros. Anne es ese personaje que era la criada de la casa de Emil y Ada en Alsen. Entonces es el jardín con las flores que plantó Ada y el camino que se inicia, como muy a menudo pasa en Nolde, en el mismo borde inferior del cuadro, como invitándonos a entrar, se sigue una trayectoria curva. Al principio parece que nos conduce hacia el horizonte y de hecho conecta con el aire, con esa abertura entre los árboles, pero luego tuerce, se cierra, se vuelve sobre sí mismo, un poco como pasa en la vuelta del camino de Cézanne. Con la diferencia, como he mencionado, de que en Nolde quizá existe esa escapada por el aire, esa perspectiva aérea abierta entre los árboles. Por lo demás, todo está recluido, encerrado entre la verdura, entre la vegetación y las casas que lo rodean. Este camino en curva se repite con mucha frecuencia en los años de juventud de Nolde. Fíjense, desde esta pintura de la carretera rural del 98, es un camino que parece que nos lleva hacia el horizonte, pero que gira y gira y gira y en realidad nos alejamos del horizonte, seguimos una trayectoria paralela, en el mejor de los casos. Hay otros ejemplos, cada uno con un escenario atmosférico distinto, con un paisaje como este paisaje en la nieve que él describe en una carta, este paisaje romántico de un personaje solitario que atraviesa la extensión de nieve en medio de un temporal, porque él ha utilizado esa factura pictórica que se vuelve cada vez más, diríamos, más tumultuosa, más turbulenta, para sugerir una tempestad, un temporal de nieve. Y de nuevo el camino se vuelve sobre sí mismo, como si estuviéramos encerrados en un círculo y que no pudiéramos superar, que no pudiéramos desbordar.
Incluso cuando se trata del campo abierto y no hay vegetación, no hay una pendiente, no hay casas que encierren al espectador o al visitante que recorre el camino, al caminante, tenemos esta misteriosa curva que se prolonga hasta el horizonte, pero no se une a él del todo. Se aproxima a él asintóticamente, se aproxima siempre de nuevo, pero sin alcanzarlo nunca, o alcanzándolo, digamos, en el infinito. Esa curva que se aproxima asintóticamente al horizonte a mí me recordó algunas de las pinturas de la serie de la melancolía de Munch, que comienzan con esta pintura como bocetada, a óleo y lápiz, del Munch Muset, pero que se prolonga a lo largo de los años, como sucede tan a menudo en Munch, ¿no? Que vuelve una y otra vez sobre los temas. ¿Está relacionado esta aproximación asintótica, diríamos, que combina el anhelo de infinito con una cierta frustración de no poder llegar jamás? ¿Está relacionada con el estado de la melancolía? Bueno, estas paradojas y estos entornos son muy adecuados a la pintura simbolista, a la atmósfera simbolista en la que el propio Nolde está todavía sumido a comienzos del siglo. Estas figuras de una pareja de amantes muy indefinidos, muy fantasmagóricos, ¿no? Dan incluso un poco de miedo, ¿no? Porque son figuras como espectrales, como sucede a veces en Munch. Son muy acordes con ese sentimiento de aspiración y simultáneamente frustración, tendencia hacia el infinito y claustrofobia o sensación de que nunca hemos de alcanzarlo. En 1906, en enero de 1906, Nolde expuso sus pinturas, y sus pinturas fueron contempladas por unos jóvenes artistas de Dresden que habían formado este grupo llamado Die Brücke, el puente, que inmediatamente le escribieron invitándole a unirse al grupo, entusiasmados con el modo en que a sus ojos Nolde había comprendido la obra de Vincent van Gogh. Esta pintura, creada en Alsen, en la isla de Alsen, de nuevo, evidencia ese compromiso de Nolde con un modo de pintar post-van Goghiano, próximo al fauvismo, pero de una pincelada, de una factura mucho más agitada que la de los fauves franceses, ¿no? Los expresionistas alemanes, yo siempre he pensado que debían mucho más de lo que ellos confesaron nunca a los fauvistas franceses, pero ciertamente poseían un salvajismo, una falta de convencionalismos, un deseo de ir más allá de todas las convenciones pictóricas que desbordaba lo que Matisse, Derain o Vlaminck hubieran podido hacer. Esta pincelada llena de empastes, como salpicada de grumos de color, pues es característica de ese momento muy intensamente expresionista de Nolde, muy van Goghiano y muy cerca de Brücke. Pero fíjense, la misma curva que asintóticamente se aproxima al horizonte. Es el mismo escenario, aunque pintado con una factura y un color completamente distinto, ¿no? Aquí con una atmósfera difusa, con una mezcla muy ecléctica de toques de color que es un poco a lo Bonnard y un mucho simbolista, y allí con esa manera van Goghiana extrema, exagerada y francamente expresionista. O sea que ahí sigue la curva. En 1910, pasado un tiempo, Nolde está pintando un verano
pasa los veranos de 1909 y 1910 en Ruttebulle, una pequeña aldea de pescadores en la costa frisona septentrional, que es una zona del norte de los Países Bajos y de Dinamarca, que frecuentó, y pinta, entre otras cosas, estas casas frisias o casas frisonas, que dependen muy obviamente de Van Gogh. Por ejemplo, de este precedente de las casas al sol en Saint-Marie-de-la-Mer, que Saint-Marie-de-la-Mer era un lugar en la costa de Provenza que Van Gogh había visitado estando en Arles y donde había cultivado estas perspectivas muy exageradas, ¿no? con la pluma. Las casas frisonas ponen en evidencia una pincelada que ya no es simplemente van goghiana. El estilo, la factura pictórica de Nolde ha madurado, se ha vuelto más personal, se parece ya mucho más a cómo va a pintar durante el resto de su vida, y el camino ha cambiado también. El camino ya no se vuelve hacia el interior, no es una curva hacia adentro, es una curva hacia afuera, es una curva expansiva, es una curva que nos conduce no sabemos dónde, o conduce a esa figura que camina por ahí, por un camino que se inicia también en el borde inferior, sigue teniendo mucho de invitación a entrar en el cuadro y que nos ofrece una especie de lodo donde todos los colores se unen y se confunden. Es increíblemente próxima este camino del lodo de colores. Se parece mucho al de El puente en la marisma, que es la segunda pintura de la que les quería hablar, de la colección Carmen Thyssen. En los dos, la curva hacia adentro se ha convertido en una curva un poco hacia afuera, o incluso en El puente en la marisma, en un camino que va directo ahora al horizonte, al que el horizonte no le intimida. Antes teníamos la sensación de que el camino se retiraba o era tímido, sucumbía al temor al horizonte. Ahora el camino es decidido, el camino parece querer ir hasta el fondo. Hay dos puentes que pintó Nolde en esta misma época, en este mismo verano y en esta misma zona en que les he situado, en Ruttebulle, en la costa frisona. El nuestro, el de la colección Carmen Thyssen, y el otro, que es un poco distinto, en el que no tenemos el camino a nuestros pies, no estamos invitados a pasar, y el camino se ha convertido en un arco suspendido en el aire que trata como de ir más allá. Todo el esfuerzo en el segundo cuadro parece estar destinado a alcanzar el horizonte por el aire, puesto que por tierra no podemos alcanzarlo, vamos a ir por el aire. Es como un lanzamiento de arco, un miembro tendido para alcanzar el horizonte, que no es visible, por cierto. El horizonte está más allá, está escondido, está camuflado. Vamos a hacer un interludio para aclarar las ideas antes de seguir adelante. Mientras reflexionaba sobre el horizonte pictórico en la obra de Nolde, llegué a esta conclusión, que a lo mejor les parece una perogrullada, una cosa muy banal, de que el horizonte puede servir a dos funciones distintas en la representación pictórica. El horizonte, del griego horizon, orizein, es lo que limita, lo que establece una frontera, lo que establece una división, lo que separa. Y el horizonte puede ser una separación, o una división, o una frontera, en primer lugar, y esto es lo más obvio, entre lo que hay arriba y lo que hay abajo. Cuando miramos un cuadro y miramos a la línea del horizonte, lo que en primera instancia vemos que separa
es el cielo de la tierra, ¿no? Pero hay otro sentido en que podemos hablar del horizonte como separación en la pintura. El horizonte también separa lo invisible de lo visible, lo que está oculto a nuestra mirada, lo que está más allá de lo que está expuesto ante nuestra mirada, de lo que está más acá. La combinación de estas dos perspectivas nos daría la integridad de la función del horizonte. Y pensando sobre eso, les voy a llevar un poco más lejos, me acordé de un concepto que establece el filósofo Heidegger en sus años tardíos. No se asusten prematuramente porque es una de las partes del pensamiento de Heidegger de más fácil acceso y más cercana, yo diría, casi más a la poesía o a la mitología que a la filosofía en el sentido técnico de la palabra. En sus conferencias de Bremen en 1949 y en el ensayo La cosa de 1950, Heidegger introduce la idea de la cuaternidad, que es la idea de que el mundo, y en particular, él lo llama el mundo, pero está pensando seguramente en la naturaleza, no es como la mentalidad planificadora, calculadora, lo considera una simple reserva de materias primas, una fuente de energía, un depósito que hay que explotar o que hay que saquear, sino que el mundo, la naturaleza, es una totalidad significativa, que tiene sentido, y que tiene 4 regiones. Está formada por 4 regiones, por 4 esquinas, diríamos. Y son estas: el cielo, la tierra, los divinos y los mortales. ¿Cómo define él cada una de estas regiones que formarían lo que él llama la cuaternidad? Gewirt le llama él. Pues él lo define así. Dice: la tierra es la portadora que construye, la que fructifica alimentando, albergando aguas y rocas, plantas y animales. El cielo es la marcha del sol, el curso de la luna, el brillo de las estrellas, las estaciones del año, la luz y el crepúsculo del día, la oscuridad y la claridad de la noche, la bondad y la inclemencia del tiempo, el paso de las nubes y la profundidad azul del éter. Los divinos son los mensajeros de la deidad, que mandan señales de ella. Desde el gobierno oculto de esta deidad aparece el Dios en su esencia, que lo retira de toda comparación con lo que está presente. Los mortales son los seres humanos. Se llaman mortales porque pueden morir. Morir quiere decir ser capaz de la muerte en cuanto muerte. Solo el hombre muere, el animal termina. No tiene a la muerte como muerte ni detrás ni delante de él. La muerte es el cofre de la nada. La muerte, como cofre de la nada, es el albergue del ser. Para Heidegger, las 4 regiones de su Gewirt, de su cuaternidad, se pertenecen mutuamente y dependen entre sí mutuamente y establecen entre ellas como un juego de espejos, un Spiegelspiel, dice él. Se reflejan unas a otras, resuenan unas en otras, y también utiliza otra palabra, dice que juegan las 4 al corro, juegan a una danza en círculo. Es decir, que ninguna de ellas puede ser entendida, analizada por separado, sino que cada una nos remite inmediatamente a las otras. Vamos a tratar de volver ahora a la pintura de Nolde desde esta idea heideggeriana de la cuaternidad. En 1910, en Alsen, precisamente, escribe Nolde en su autobiografía: en uno de nuestros paseos por Alsen encontramos una casa muy pequeña y vacía al borde de un bosque y no muy lejos del mar. Era la casa de un pescador porque había trampas
para peces de color marrón colgadas en la pared del exterior. Encontraron al pescador, que les alquiló la casa por 50 marcos al año, y ese precio tan barato les permitió construir una choza junto al mar, una cabaña de tablas, que sería el estudio de Nolde en lo sucesivo. Un mirador frente al mar que le permitiría pintar desde la misma antesala, como asomado al mar. A partir de ahí, a partir de ese momento, pues Nolde va a producir toda una serie de marinas extraordinarias que forman el núcleo, casi diría, mejor de su producción antes de la guerra. El Mare Nansen es muy interesante porque es como el comienzo de todo. Ha vaciado el paisaje de toda clase de referencias. No hay casas, no hay barcos, no hay torres, no hay faros, no hay nada. Solo hay cielo, mar, horizonte, en el cielo nubes, en el mar olas. Hay una ola en particular, ¿no? Una ola extraña de pintura que avanza hacia el primer término. Desde este Mare Nansen se va a constituir, va a iniciar en 1910 Nolde una serie muy famosa de Herbstmeere, mares de otoño, que va a crear durante el otoño de 1910 y el otoño siguiente de 1911, 14 pinturas el primer año, 6 el segundo año. En total, 20 pinturas dedicadas solo a esto, al mar y el cielo, sin nada más. Él dice que, estando en la cabaña frente al mar, se quedaba horas contemplando el mar, contemplando el vacío, y que, dice, cuando aparecía un pájaro era todo un acontecimiento, claro, en aquel vacío sublime. Cuando se examina toda la serie de los Herbstmeere, de los paisajes de los marinas de otoño de Nolde, se presenta inmediatamente un problema, y es que no hay rasgos constantes que sean evidentes. Es decir, que de un cuadro a otro, Nolde mantiene una cierta factura, pero poco más, todo lo demás varía. Por ejemplo, hemos visto que el Mare Nansen era una pintura con un énfasis en el horizonte extraordinario, que distingue netamente el cielo de, le vamos a llamar la tierra, porque el mar también pertenece a la tierra heideggeriana, lo de arriba y lo de abajo. Pero en otros casos el horizonte está a punto de desaparecer o ha desaparecido ya. Y lo que el artista trata de hacer precisamente es de fundir el mar y el cielo. En algunos casos el cielo es cálido y el mar es frío. En otros el cielo es frío y el mar es cálido. No hay constantes tampoco en esto. A veces un elemento predomina sobre el otro. Por ejemplo, el cielo, que está en algunas de estas pinturas como escrito con signos. Después volveremos a hablar de esto, ¿no? De estas runas que aparecen en el Mar de Otoño 16, que parece que quieren decirnos algo que deberíamos leer. Y el mar se limita a hacer como un movimiento de acompañamiento, como si el cielo fuera la voz principal y lo otro, pues, una armonía de fondo, ¿no? En términos heideggerianos, estamos hablando del cielo y de la tierra, ¿no? Estamos hablando de lo de arriba y lo de abajo. Yo creo que los paisajes de Nolde, como en la concepción heideggeriana de la cuaternidad, los elementos se responden y están cada uno en función del otro. El cielo está en función del mar y el mar en función del cielo. Hay constantemente ecos. Por ejemplo, uno de los modos en que se producen esas resonancias es el modo en que las olas en los temporales, que son un momento particularmente preferido de Nolde para representar el mar, las olas parecen
querer alcanzar el cielo, querer subir al cielo. Las olas responden a las nubes. El mar, como una especie de animal, arquea el lomo, como una fiera furiosa, y ocupa todo el centro de la pintura, ¿no? Son pinturas como estas, como Mar E, de 1930, o Rompiendo en altura. A partir de los mares de otoño, de antes de la guerra, Nolde va a establecer como su marco para pintar marinas y continuará pintando marinas dentro de las mismas variables, dentro de los mismos parámetros, hasta el final de su vida, ¿no? En el 56. Pero hay más modos en los que el cielo y la tierra se responden. Por ejemplo, en 1910 también, porque este es un momento decisivo en el que pasan muchas cosas en la obra de Nolde, Nolde alquila durante unas semanas una habitación en una residencia para marinos en la zona del puerto de Hamburgo y se dedica a grabar primero y a pintar después el Elba y el tráfago de los barcos que salen y entran. Sigue prefiriendo los mares agitados, el agua encrespada, el agua tempestuosa, pero ahora introduce un elemento que no estaba en los mares de otoño, que eran pura naturaleza. Ahora estamos en un paisaje marino, pero urbanizado, industrializado, y el protagonista es el barco de vapor. Desde este momento, desde 1910, pintará Nolde decenas de óleos y de acuarelas en las que los barcos de vapor son protagonistas, a veces contrastados con veleros, a veces dos barcos de vapor en la misma pintura. ¿Por qué tanto interés por los barcos de vapor en alguien que no era, yo creo, particularmente tecnófilo, no estaba particularmente interesado por el paisaje industrial? En la capacidad del barco de vapor para producir una nube. El barco de vapor es el único elemento terrestre que es capaz de producir nubes y de elevarse al cielo y de competir con el cielo y de producir una especie de diálogo con el cielo. Hay muchos ejemplos en los que muchos de estos cuadros donde el barco de vapor se va al horizonte, se coloca en el horizonte como un hito, como una marca, y el humo que sale de la chimenea dialoga, se mezcla, contrasta con las nubes del cielo. Entonces está introduciendo un elemento en el que, mediante el cual el mar, diríamos en general la tierra, puede dialogar. La tierra diríamos en general, porque además el humo pues es carbón y es agua, son elementos extraídos de la tierra. Pero hay todavía más modos en que en el paisaje la tierra responde al cielo, interactúa con él o rivaliza con el cielo. Por ejemplo, en un subgrupo de pinturas de flores que están colocadas ante el paisaje, desafiando las nociones convencionales de escala, porque las flores parecen gigantescas en relación con el paisaje porque están en primer término. Las amapolas y nubes rojas del atardecer, en el propio título que le dio Nolde, enuncia que de lo que se trata es de esta especie de desafío, de rivalidad que se entabla entre el rojo de las intensas amapolas y la gran nube roja del fondo. Es muy frecuente en sus pinturas de flores el no presentar simplemente a las flores aisladas, sino presentarlas en un contexto paisajístico, de manera que las podamos ver como parte de un gran todo, del cosmos, como parte de toda la naturaleza. Porque para un paisajista de filiación romántica como Nolde, en el fondo, siempre el problema último consiste no en representar unos objetos, sino en representar, no en representar una cosa aislada, sino en representar la totalidad de la naturaleza. La naturaleza como una unidad en la que todas las criaturas y los elementos están implicados, ¿no? Pero hay un aspecto particularmente interesante para mí y
y traemos a colación dos pinturas de la colección permanente del museo, de Nolde. Una acuarela que no tiene fecha, pero que es indudablemente muy tardía, y una pintura del año 24, Atardecer de otoño, que fue la primera que adquirió el barón. Si descartamos la joven pareja que adquirió en el 61, pero que no pertenece a la colección de nuestro museo. En este caso, el diálogo entre cielo y mar es como el diálogo más elemental, más básico posible. Es el diálogo del reflejo. El cielo se refleja en la tierra, se refleja en el agua, en el mar, o se refleja en lo que seguramente es una marisma, los terrenos de la frontera entre Dinamarca y Alemania que Nolde frecuentó. Son terrenos de humedales, son terrenos de pantanos, y él amaba. Hemos visto el puente sobre la marisma, y en otros cuadros hemos visto asomar esos terrenos inciertos entre tierra y agua. El cielo, la nube, se refleja en el suelo. ¿Y cómo se refleja? Se refleja formando una cosa que a mí me evoca muy, muy directamente una obra muy tardía de Caspar David Friedrich, el gran paisajista romántico alemán, El Gran Vedado en Dresden. El Gran Vedado en Dresden representa un gran coto de caza principesco en unos parajes también de marisma, también pantanosos, cercanos a Dresden y al Elba. En los dos casos, en Friedrich y en Nolde, se da una composición característica, ¿no? Que consiste en ¿qué? En que la tierra se abomba hacia arriba y el cielo se abomba hacia abajo, ¿no? Esto es lo que Willy Wolfrath, un estudioso de Caspar David Friedrich, pero que no se refería a Nolde, en los años 20 denominó el esquema hiperbólico del paisaje romántico alemán. Según Wolfrath, los paisajistas románticos alemanes descubrieron que para conferir unidad al paisaje, un medio muy particularmente eficaz, particularmente imponente, era esto, en hacer que las curvas del cielo y de la tierra formaran como las curvas de una hipérbola, que tuviera un eje horizontal, que sería el horizonte. Hasta aquí hemos hablado del cielo y de la tierra, que tienen su sentido habitual, banal, cotidiano, pero yo quería también impregnarlas del sentido un poco más poético y más mitológico que les da Heidegger. Pero Heidegger hablaba, además de la contraposición entre el cielo y la tierra, de la oposición entre el cielo y la tierra, de una segunda oposición, de los divinos y los mortales, y no hemos hablado en absoluto de ellos. Heidegger no por azar se refiere a los divinos de esta manera tan oblicua, tan indirecta. No dice los dioses, dice los divinos, die Göttliche, porque los divinos no son directamente los dioses o el dios, sino algo que nos trae señales, mensajes de los dioses. El modo de actuar de los divinos, que son como mensajeros, podríamos decir que ángeles, entidades angélicas, en el sentido de que van y vienen y comunican el otro lado con este. Lo característico de los divinos es que su actuación siempre es equívoca, siempre es ambigua. Nunca sabemos con certeza si estamos recibiendo un mensaje o no. Tenemos que interpretar los signos y a veces los interpretamos mal, los interpretamos por exceso o por defecto. Esas señales nunca son inequívocas. Siempre son, como los oráculos, tienen que ser sometidos a interpretación. Nubes de verano es la última de las pinturas de la colección de las que quería hablar y una de las más interesantes.
Es un paisaje no conocemos el lugar donde fue pintado, pero tiene esta impresionante capacidad muy de Nolde para darnos la sensación de que estamos ahí metidos, de que el mar está ahí mismo, seguramente estamos metidos en el mar, estamos quizá montados en una barca muy frágil, en una barquita pequeña, sometidos a las olas, y tenemos las nubes por encima de nosotros, ¿no? Pero hay una cosa que me ha intrigado desde hace tiempo, que es la analogía, el parecido de esa nube central, protagonista, con una mano, o con la huella de una mano, con la impronta de una mano que se presentara, que avanzara hacia nosotros, en las sombras de la nube, es una nube tormentosa, es una nube amenazadora, están un poco preanunciadas las huellas de los dedos, ¿no? Entonces he traído para ayudar a ver eso de Charlotte Wolf, que era una estudiosa de la interpretación quiromántica y que hizo huellas de manos de muchos de los surrealistas, entre ellos de Man Ray, pues he traído esta impronta. Me dirán, bueno, esto es una extravagancia o una interpretación arbitraria. En realidad, el propio Nolde se refiere a este cuadro como unos dedos de nube que cubren el paisaje. O sea, que era perfectamente consciente de esa analogía. En YouTube encontré un vídeo, en la basura de Internet se encuentran joyas convenientes para casi todo, que describe una serie de tormentas entre Minnesota y Michigan, y hay algunas tomas de nubes que crecen en forma de mano, en forma de dedos, y que inmediatamente suscitan en los comentaristas: una mano gigante está sobre nosotros, la mano de Dios. La mano de Dios se viene sobre nosotros, ¿no? El paisaje con caballos jóvenes sugiere una señal de los divinos, en el sentido heideggeriano de la palabra. Algo que viene del otro lado, que viene de más allá del horizonte y que podemos interpretar o no como una señal. Y como una señal no sabemos de qué, porque puede tratarse de una mano, de una garra amenazadora, o puede tratarse de una mano protectora. No sabemos todavía determinarlo. Pero hay más, hay más. En una pintura de flores, pero inscritas en un paisaje como este Verbascos y lirios del 39, notarán ustedes que hay una nube de forma peculiar que se extiende como dividida en dedos sobre las flores, como si, de nuevo, la mano estuviera amparando esa naturaleza a la que asistimos. Bueno, todo esto no está estudiado en ninguna parte, pero voy haciendo como tentativas para ver si le encontramos un sentido. Encontré la pintura del Gran Jardinero, de 1940, que forma parte no de las pinturas religiosas de Nolde, él no la incluyó entre sus pinturas religiosas, pero sí de las pinturas de figuras fantásticas, que él pintó muchísimas. Y en ella encontramos a este personaje anciano, que es evidentemente una figura como dotada de algo luminoso, de algo sobrenatural, que está cuidando de su jardín. No es el Dios creador omnipotente, sino un Dios jardinero que cuida de la naturaleza, que cuida de las criaturas, ¿no? Ahora, fíjense que lo que sabemos de esa divinidad, que nos llega a través de los divinos, de esa señal, es solo un rostro un poco triste y una mano con los dedos marcados, la mano que está sobre la flor, ¿no? Entonces, podría quizá tratarse la recurrencia de la mano en Nolde, podría tener un sentido en el contexto de eso, de esas señales que vienen del otro lado. Claro, si recordamos lo que decía Heidegger,
lo que está más allá del horizonte no está directamente, no nos llega a nosotros directamente, nos llega por mediación del cielo, se refleja en el cielo, resuena en el cielo. O sea que es natural que los mensajes del otro lado lleguen a través de las nubes, es más que natural. En la historia de la pintura hay muchos antecedentes de pintores que han representado o que han sugerido, sin representar de una manera muy explícita, fenómenos que pueden tener un valor simbólico o un valor incluso sobrenatural. Por ejemplo, en el San Sebastián de Manteña del Consistoriis hay esa famosa figura a caballo esculpida en la nube, como si fuera uno de los relieves en piedra, ¿no? Hay una analogía entre la nube y la piedra, que probablemente representa a Saturno, al tiempo, que condena, que somete a todas las criaturas y a los dioses. En Manteña la voluntad de esculpir esa imagen en la nube es muy explícita. Lo que podemos discutir es qué significa, pero no hay ninguna duda sobre el hecho de que ha querido representar algo en la nube. Pero en un cuadro como este Huerto de Olivos de Van Gogh, pintado en Saint-Rémy, o sea, cuando estaba en el asilo internado, y aparece en el cielo esta nube, deja mucho más margen a la ambigüedad. Algunos autores han visto en esa nube una Madonna, una virgen con el niño, una mujer con una criatura en brazos, una mujer tumbada con la cabeza del niño y abrazando a su criatura. Van Gogh nunca explicó nada de esta nube, sino solamente le escribió a su hermano cuando le envió este cuadro al mismo tiempo que le enviaba La noche estrellada, y le dijo que en los dos había querido exagerar el sentimiento del paisaje. Cuando Van Gogh hablaba de exagerar, quería decir ir más allá de las apariencias de la naturaleza e introducir sentidos simbólicos o un cierto sentido visionario, ¿no? Entonces, Los Olivos sería una especie de pendant de La noche estrellada, una especie de pareja de La noche estrellada, y en ese sentido no sería tan extraño que estuviéramos asistiendo, igual que en La noche estrellada, a un cierto espectáculo visionario. Desde ahí podemos volver a Nolde y preguntarnos si las nubes con formas tan voluminosas, a veces tan extravagantes, tan excepcionales, tan originales, que atraviesan sus paisajes en forma de cabeza alada, con cuerpo alado, si estamos viendo visiones o realmente el artista las puso ahí, pensaba en eso. Me da mucha vergüenza traer la creación de Adán, porque es como un estereotipo tan conocido, tan evidente, tan tópico, pero a veces esos estereotipos son los que están más profundamente arraigados o grabados en nuestra imaginación, y en este contacto entre nubes puede haber una reminiscencia de la creación de Adán. Cuando estaba mirando El Mar 3, que es una famosa pintura tardía de Nolde, de nuevo con la gran ola en primer término, una pintura que estuvo en el despacho de Helmut Schmidt, el canciller de la República Federal Alemana durante los años 70. Ustedes saben que tanto Helmut Schmidt como luego Angela Merkel se han declarado admiradores rendidos de Emil Nolde y han tenido en sus despachos pinturas de Emil Nolde, hasta que la pobre Merkel se enteró de que era un nazi redento y entonces retiró solemnemente el cuadro de su despacho, cosa que hizo poco antes de dejar el puesto. Pero mirando la pintura del Mar Tercero, estaba inquieto por algo y no sabía por qué, hasta que, hojeando un catálogo de pinturas figurativas, me encontré con esta resurrección en la cual hay, como es habitual en las resurrecciones, unos soldados que contemplan con pavor, que contemplan con terror
la ascensión de Jesús resucitado, ¿no? que asciende desde la tumba. Y, en particular, este rostro, en verdes con acentos rojos, que es un poco como un tipo de simplificación como el grito de Munch, que reduce la facialidad a los mínimos, pero que produce muy bien, transmite muy bien esa sensación de horror profundo. Y pensé que quizá Nolde lo había proyectado ahí, ese rostro, para transmitir como una sensación, de nuevo, los signos no son seguros, no son inequívocos, son siempre ambiguos, para transmitir esa sensación como de pavor cósmico, de horror metafísico. Muchas gracias.